En el incesante fluir del tiempo, cada latido de nuestro corazón es una nota en la sinfonía única que es nuestra existencia. En este vasto escenario de la vida, la búsqueda de significado se convierte en el hilo conductor que teje las experiencias y las lecciones en un tapiz extraordinario. Así que adentrémonos juntos en este viaje introspectivo, donde exploraremos las profundidades de la autenticidad, desafiaremos las expectativas y descubriremos las joyas ocultas en los pliegues de nuestra propia esencia. La trama de nuestra historia personal aguarda, ansiosa por ser explorada y entendida. Permítanme guiarlos por las sendas de mi experiencia, compartiendo las lecciones que aprendí y las llaves que giré para abrir las puertas de la abundancia. En un punto crucial de mi vida, me enfrenté a la verdad incómoda de que la realidad que experimentaba era, en gran medida, un reflejo de mi propia mente. Las limitaciones, las carencias y los obstáculos eran como sombras proyectadas por mis propios pensamientos y creencias. Fue en ese momento de revelación que decidí cambiar mi enfoque y explorar las vastas posibilidades de la conciencia de prosperidad. Entendí que la verdadera prosperidad no es solo acumular riquezas materiales, sino cultivar una mentalidad que atraiga lo positivo. La riqueza es un estado de ser, un fluir de la energía universal que responde a nuestras vibraciones internas. Al comprender esto, comencé a explorar el jardín de mi mente, reconociendo que cada pensamiento era una semilla que podía dar frutos de abundancia o carencia. La analogía del jardín se volvió central en mi proceso de transformación. Imaginen que cada pensamiento es una semilla plantada en el sustrato de la mente. Si cultivamos pensamientos de miedo, duda y escasez, cosecharemos limitaciones y frustraciones. Pero si, en cambio, decidimos sembrar semillas de gratitud, positivismo y autoconfianza, veremos florecer la prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Este cambio de mentalidad no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una serie de pequeños ajustes en mi enfoque diario y en la forma en que percibía el mundo que me rodeaba. Me di cuenta de que la prosperidad no era solo una meta externa, sino un estado interno que debía cultivar con paciencia y dedicación. Recuerdo vívidamente el momento en que decidí desafiar las cadenas de creencias limitantes que me habían mantenido en un estado de carencia. Fue como abrir una puerta a un vasto paisaje de posibilidades. En lugar de centrarme en lo que no tenía, comencé a visualizar un futuro lleno de oportunidades y éxito. Este acto de visualización no solo fue un ejercicio mental, sino un cambio profundo en mi percepción de la realidad. Continué con el viaje hacia la activación de la conciencia de prosperidad, comprendiendo que el miedo y la escasez eran solo creencias que me limitaban. Rompí con esas cadenas mentales y me permití abrazar una nueva narrativa, una en la que merecía lo mejor y donde la abundancia era mi derecho divino. Este cambio de perspectiva se convirtió en la base sobre la cual construí mi nueva realidad. Al decidir cambiar mi enfoque y sembrar las semillas de la prosperidad, comprendí que la verdadera riqueza va más allá de lo material. La abundancia se manifiesta en diversas formas: salud, amor, oportunidades y bienestar emocional. Fue crucial entender que, al activar la conciencia de prosperidad, estábamos abriendo las puertas a un flujo constante de bienestar en todas las áreas de nuestras vidas. Reprogramar la mente para el bienestar se convirtió en un aspecto central de mi búsqueda. Comprendí que la mente es como un ordenador, y si alimentamos constantemente pensamientos positivos y afirmaciones, creamos un programa mental que opera en sintonía con la prosperidad. Esta coherencia entre pensamientos, emociones y acciones se volvió esencial para construir una realidad abundante. La afirmación consciente se convirtió en una herramienta poderosa en mi proceso de reprogramación mental. Empecé a afirmar con convicción que merecía lo mejor y que la abundancia era mi derecho divino. Pero aquí radica la clave: la autenticidad en estas afirmaciones es fundamental. No se trata solo de palabras, debemos creer en nuestras propias afirmaciones y permitir que esa creencia se filtre en cada fibra de nuestro ser. En el camino hacia la activación de la conciencia de prosperidad, la ley de la atracción emergió como una fuerza poderosa. Comprendí que el universo es un espejo que refleja nuestras creencias y vibraciones. Si mantenemos pensamientos de carencia y limitación, así será nuestra realidad. En cambio, al mantener una vibración positiva y alineada con la abundancia, atraemos circunstancias y oportunidades que antes parecían inalcanzables. La coherencia entre mis pensamientos, emociones y acciones se convirtió en la llave maestra para desbloquear la puerta de la prosperidad. No se trataba solo de pensar en la abundancia, sino de sentirla en lo más profundo de mi ser y actuar en consecuencia.
La alineación completa de estos tres aspectos generó una poderosa energía que transformó mi realidad. Este proceso no fue exento de desafíos. La perseverancia se convirtió en mi aliada mientras enfrentaba obstáculos y situaciones difíciles. Pero entendí que cada desafío era una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Cambié mi perspectiva sobre las dificultades y las vi como trampolines hacia una versión más elevada de mí misma. Ahora, adentrémonos en la siguiente fase de este viaje transformador. Mientras avanzaba en mi camino hacia la activación de la conciencia de prosperidad, comprendí que no se trata solo de recibir, sino también de dar. La generosidad se reveló como una fuerza magnética que amplificaba las bendiciones en mi vida. Al compartir mi prosperidad, abría canales para que la energía fluyera en ambas direcciones, creando un ciclo de abundancia constante. La generosidad no solo se limita a dar materialmente, sino a ofrecer amor, apoyo y energía positiva. Al convertirme en un canal de amor y abundancia, experimenté una expansión en mi propia percepción de la realidad. Descubrí que cuanto más daba, más recibía en retorno, creando un círculo virtuoso que elevaba tanto a mí como a aquellos a quienes extendía mi generosidad. Al compartir mi prosperidad, no solo me refería a bienes materiales, sino también a conocimientos y experiencias. Comencé a enseñar y compartir las lecciones que había aprendido en mi viaje hacia la activación de la conciencia de prosperidad. Al hacerlo, no solo fortalecía mi comprensión de estos principios, sino que también brindaba a otros las herramientas para transformar sus propias vidas. La energía de dar y recibir se volvió una danza armoniosa en mi existencia. Entendí que la prosperidad no es un recurso limitado, sino una corriente inagotable que fluye a través de la vida. Al liberar el temor a la escasez y abrazar la creencia en la abundancia ilimitada, permití que esta corriente fluyera con mayor fuerza en todas las áreas de mi vida. La generosidad no solo se manifestó hacia los demás, sino también hacia mí misma. Aprendí a tratarme con amabilidad y a reconocer mis propios logros. La autoafirmación y la gratitud hacia mí misma se convirtieron en prácticas diarias que fortalecieron mi autoestima y, por ende, mi conexión con la corriente de prosperidad universal. En este punto de mi viaje, había experimentado un cambio profundo. La activación de la conciencia de prosperidad no solo se reflejaba en mi realidad externa, sino también en mi paz interior y en mi capacidad para enfrentar los desafíos con calma y confianza. La generosidad se convirtió en una herramienta esencial para mantener el flujo constante de bienestar en mi vida. En nuestra búsqueda de la activación de la conciencia de prosperidad, descubrí que la generosidad se convirtió en un componente fundamental en el flujo de energía positiva que permeaba mi vida. Comprendí que la ley de la atracción no solo se trataba de recibir, sino también de dar. La energía fluye cuando nos convertimos en canales de amor y abundancia, y el universo responde de maneras sorprendentes. Al compartir mi prosperidad, no solo me refiero a aspectos financieros, sino también a mi tiempo, conocimientos y amor. Esta práctica de dar sin expectativas creó un círculo virtuoso en el que las bendiciones regresaban multiplicadas. La generosidad se convirtió en una fuerza magnética que atraía hacia mí experiencias y oportunidades que enriquecían mi vida de maneras inimaginables. Entendí que la prosperidad no es un recurso limitado, sino un flujo constante de energía que puede ser compartido y multiplicado. Al adoptar una mentalidad de abundancia, rompí con la idea de la competencia y la escasez. En su lugar, abracé la idea de que hay suficiente para todos y que mi éxito no resta valor al éxito de los demás, sino que contribuye a un tejido más amplio de prosperidad compartida. La generosidad también despierta un profundo sentido de gratitud. Al reconocer y apreciar lo que ya tenemos, creamos un espacio para recibir aún más. La gratitud se convirtió en un poderoso imán que atraía hacia mí experiencias y situaciones que reflejaban mi agradecimiento constante. Cada día, al despertar, practicaba la gratitud, centrando mi mente en las bendiciones presentes y futuras. Este proceso de dar y recibir no solo se limita a interacciones humanas, sino que se extiende al universo en sí. Comprendí que estamos conectados con todo lo que nos rodea, y nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto en la energía que fluye a nuestro alrededor. Al sembrar semillas de generosidad, cosechamos una abundancia que va más allá de lo material. En esta etapa de mi travesía hacia la activación de la conciencia de prosperidad, me encontré frente a la poderosa enseñanza de ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo en mi camino no era un callejón sin salida, sino más bien un desvío que me llevaba a una nueva comprensión y evolución.
aprender a ver los desafíos desde una perspectiva diferente fue un punto de inflexión en mi viaje. En lugar de sentirme abrumada por las dificultades, comencé a verlas como trampolines hacia una versión más elevada de mí misma. Cada desafío se convirtió en una lección valiosa, una oportunidad para desarrollar la resiliencia y la sabiduría necesarias para avanzar en mi camino hacia la prosperidad. La perseverancia se reveló como una aliada poderosa en este proceso. Enfrenté momentos difíciles y situaciones que pusieron a prueba mi determinación, pero cada obstáculo superado fortaleció mi conexión con la conciencia de prosperidad. Comprendí que la adversidad no era un impedimento, sino un catalizador para el crecimiento personal y la expansión de mi capacidad de manifestar abundancia. La fe desempeñó un papel crucial en mi travesía. La fe no solo en un poder superior, sino también en mí misma y en el proceso de activación de la conciencia de prosperidad. Mantener la fe cuando las circunstancias parecían desafiantes me permitió seguir adelante con confianza y determinación. La fe se convirtió en el faro que iluminaba mi camino, incluso en los momentos más oscuros. Comprendí que la vida es un flujo constante de cambios y desafíos, pero en lugar de resistirme a ellos, abracé la idea de que cada experiencia contribuye a mi crecimiento. La conciencia de prosperidad no implica vivir una vida exenta de dificultades, sino más bien aprender a enfrentarlas con gracia y sabiduría, transformándolas en escalones hacia un nivel más elevado de existencia. En mi viaje hacia la activación de la conciencia de prosperidad, me encontré frente a la importancia de la paciencia y la confianza. Estos dos elementos se revelaron como pilares esenciales en la manifestación de la abundancia en mi vida, marcando la diferencia entre el deseo y la realidad. La paciencia se convirtió en mi compañera constante. Entendí que la activación de la conciencia de prosperidad no es un proceso instantáneo, es un viaje continuo de crecimiento y transformación. Cada semilla que plantamos en el jardín de nuestra mente necesita su tiempo para germinar, crecer y dar frutos. La paciencia se convirtió en un recordatorio constante de que las cosas se manifiestan en el momento perfecto. En los momentos de impaciencia, aprendí a confiar en el proceso y a recordar que la semilla que sembré no se veía inmediatamente convertida en un árbol frondoso. La confianza en el proceso y en mí misma se volvió esencial. Saber que cada esfuerzo, cada pensamiento positivo y cada acto de generosidad estaban contribuyendo al flujo de energía que atraería a la prosperidad. La confianza, en este contexto, no solo se refería a la confianza en el universo o en fuerzas superiores, sino también a la confianza en mis propias habilidades y en la capacidad de la conciencia de prosperidad para guiar mi camino. La confianza se construyó paso a paso, con cada pequeño logro y con cada obstáculo superado. En lugar de ceder ante la duda y la ansiedad, elegí confiar en que el camino se estaba desplegando de la manera perfecta para mi crecimiento. La confianza se convirtió en un faro en los momentos de oscuridad, guiándome hacia la luz de la prosperidad. Aprendí que la verdadera confianza no se basa en la ausencia de desafíos, sino en la certeza de que puedo enfrentarlos y superarlos. En el transcurso de mi viaje hacia la activación de la conciencia de prosperidad, la gratitud emergió como un pilar fundamental para abrir las puertas a nuevas oportunidades y multiplicar las bendiciones en mi vida. Comprendí que la gratitud no solo era una respuesta a lo que ya tenía, sino una fuerza activa que atraía aún más cosas para agradecer. La mentalidad de gratitud se convirtió en un estado constante de apreciación por todas las experiencias, sean consideradas positivas o desafiantes. Aprendí a ver cada situación como una oportunidad de crecimiento, reconociendo que incluso los momentos difíciles contenían lecciones valiosas que contribuían a mi evolución. La gratitud se convirtió en un ejercicio diario, un hábito que cultivé conscientemente. Al despertar cada mañana, me sumergía en un espacio de agradecimiento, expresando reconocimiento por la vida, las relaciones, las oportunidades y los desafíos. Este acto de gratitud no solo generaba una energía positiva en mi vida, sino que también actuaba como un imán para atraer más motivos de agradecimiento. A medida que practicaba la gratitud, noté un cambio en mi perspectiva. En lugar de enfocarme en lo que me faltaba, me centré en lo que ya tenía, creando un flujo constante de aprecio y positividad. Este cambio de enfoque tuvo un impacto significativo en mi realidad, abriendo puertas que antes parecían cerradas y revelando oportunidades que enriquecieron mi vida de maneras inesperadas. La gratitud también fortaleció mi conexión con el universo. Al reconocer y agradecer por las bendiciones presentes, creé un espacio para recibir aún más. La energía de la gratitud actuó como un imán para atraer situaciones y experiencias alineadas con mi estado de aprecio constante.
En la culminación de mi viaje hacia la activación de la conciencia de prosperidad, descubrí que la verdadera plenitud se encuentra no solo en recibir, sino también en dar. Comprender y abrazar este principio se convirtió en un aspecto fundamental para multiplicar las bendiciones en mi vida. La práctica de compartir mi prosperidad se extendió más allá de la esfera financiera, abarcó mi tiempo, mis habilidades y, lo más importante, mi amor. Al convertirme en un canal de generosidad, experimenté cómo la energía positiva fluía a través de mí, creando un círculo virtuoso de abundancia que se expandía cada vez más. La generosidad no solo se trata de dar materialmente, sino también de ofrecer mi tiempo y atención a los demás. Esta práctica no solo enriqueció las vidas de aquellos a quienes brindé, sino que también fortaleció mi conexión con la conciencia de prosperidad. Al actuar como un puente para compartir y distribuir la energía positiva, experimenté un aumento en la calidad de mis relaciones y en las oportunidades que se presentaron. La ley de la reciprocidad se hizo evidente en cada acto de generosidad. Al sembrar semillas de benevolencia, coseché multiplicadas recompensas en forma de nuevas conexiones, oportunidades inesperadas y un sentido más profundo de satisfacción interior. La generosidad se convirtió en una fuerza magnética que atraía hacia mí las experiencias y relaciones que contribuían a mi bienestar general. Además, reconocí que la generosidad no solo tenía un impacto en mi realidad personal, sino que también contribuía a un tejido más amplio de prosperidad compartida. Al compartir y multiplicar mi prosperidad, contribuí a la creación de un entorno más rico y abundante para todos. Este viaje hacia la activación de la conciencia de prosperidad me enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de dar y recibir en equilibrio. Al actuar como un canal para la generosidad, no solo cambié mi vida, sino que también influye en el mundo que me rodea, creando un efecto dominó de prosperidad. Este fascinante viaje hacia la activación de la conciencia de prosperidad no solo ha transformado mi realidad, sino que también ha dejado huellas en el tejido mismo de mi existencia. Les invito a explorar estas enseñanzas y aplicarlas en sus vidas. En este apasionante viaje hacia la activación de la conciencia de prosperidad, hemos explorado juntos las claves y experiencias que me llevaron a manifestar una vida llena de abundancia. Ahora, quiero escuchar sus pensamientos y experiencias. ¿Se han sentido identificados con alguna parte de este relato? ¿Han aplicado alguna de estas enseñanzas en sus vidas? Sus comentarios son valiosos, ya que la comunidad que hemos construido aquí es un espacio para compartir y crecer juntos. Si este tema resuena contigo, te invito a dejar tus pensamientos en la caja de comentarios. Cada experiencia compartida tiene el potencial de inspirar y motivar a otros en su propio viaje hacia la prosperidad. Si esta narración te ha impactado de alguna manera, ¿por qué no darle un me gusta y compartirlo con aquellos que puedan necesitar un impulso en sus vidas? Juntos, podemos expandir esta ola de positividad y prosperidad. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir este viaje conmigo. Estoy ansiosa por leer sus comentarios y aprender más sobre sus propias experiencias. Que la abundancia y la prosperidad sigan fluyendo en sus vidas. Hasta pronto.